Te cuento que el café capuchino se llama así porque se asocia su color con el de los hábitos utilizados por los monjes capuchinos. Farmacias Carol presenta. Ya estamos de regreso con ustedes y qué bueno que podemos recibir con mucho cariño a la doctora Ruby Villegas, quien es ginecobstetra y a la vez es experta en lo que es canceróloga, vamos a decir así. Y hoy tenemos el tema de lo que es el cáncer de útero, de ovario, que tanto está pasando, doctora, pero la gente no quiere no sé, hacerse el examen, el Papa Nicolau, para determinarlo. Entonces, hoy en día estamos viendo a muchas mujeres que están cayendo en esta grave enfermedad. Bienvenida, qué bueno tenerla por aquí para que hablemos de este tema. Gracias, para mí siempre es un placer poder estar aquí con este hermoso público y gracias por la invitación que ustedes nos hacen. Usted está en su casa, doctora. Cuando hablamos del cáncer del cuello uterino, ¿a qué nos estamos refiriendo, por favor, doctora? Mira, qué bueno que cuando me hablaste de que íbamos a tocar este tema, me gustó mucho porque es uno de los temas que a mí más me apasiona y más me gusta hablar porque entendemos que es un tema, un cáncer totalmente prevenible y que tal vez nos quedamos cortos en el proceso de promoción, de incentivar a la mujer que se chequee. El cáncer de cuello uterino no es más que el cáncer que se inicia en el cuello de la matriz, es un crecimiento desorganizado a nivel del cuello uterino y que a diferencia de otros cánceres que lamentablemente no vamos a saber nunca el por qué se produce, porque tenemos muchos factores de riesgo, en el cáncer de cervix tenemos algo que nos ayuda y es que sabemos cuál es el agente causal que está produciendo el cáncer, que es el virus del papiloma humano, y cómo nosotros podemos detectarlo tempranamente con el simple hecho de que la mujer acceda a hacerse su chequeo citológico o de Papá Nicolau. ¿Es prevenible? Es 100% prevenible. Inclusive, si nosotros vacunamos la población en sentido general, sobre todo las niñas, al cumplir sus 9 años, que ya está incluida la vacuna contra el virus del papiloma humano, para cepas específicas como la 16 y la 18, que son las que más producen cáncer, entonces podemos prevenir el cáncer de cervix. Si todavía tenemos la población que no se ha vacunado y esa paciente en su chequeo, su papá Nicolau reporta alguna alteración, nos da el chance de llevar a esa paciente a colposcopía, tomamos biopsia y hacemos diagnósticos tempranos. No debería de morir una sola mujer por cáncer de cervix porque es totalmente prevenible. En la totalidad es prevenible. Doctora, ¿existen factores de riesgo que llevan a la mujer a padecer de este cáncer? Y también quiero preguntarle a la vez, además de esos factores de riesgo, ¿esto es hereditario, el cáncer de cervix? Mira, en el cáncer de cervix no podemos hablar de factores hereditarios como tal, porque tenemos que tener específicamente la infección por el virus del papiloma humano, Okay. que tenga una infección persistente, sobre todo la cepa 16-18 y otras cepas de alto riesgo, para que genere un cáncer. Yo puedo tener factores predisponentes. Si yo no tengo la infección por el virus del papiloma humano, yo no voy a desarrollar cáncer. Ahora, si tengo la infección por el virus del papiloma humano y genéticamente yo estoy comprometida, no solamente para desarrollar cáncer de cervix, sino que pudiera hacer un crecimiento más acelerado, pero debo de tener la infección persistente por el virus. No podemos hablar así, por ejemplo, en cáncer de mama, que a pesar de que no son tantos los casos de cáncer de mama que se asocian al factor genético, porque la gran mayoría de ellos no sabemos la causa, el simple hecho de ser mujer nos pone como factor de riesgo para desarrollarlo, pero en cervix tengo que tener el agente causal, que es
el HPV o virus del papiloma humano. Amilcar. Es bien interesante todo este tema. Yo sé que las mujeres muchas veces somos evasivas, o sea, no queremos enfrentar circunstancias y eso hace que muchas de nosotras no acudamos a hacernos ciertos análisis que pueden ayudarnos a prevenir esto a tiempo. Pero yo quisiera saber si hay algún síntoma que nos ayude a identificar la presencia de... Bien, el cáncer de cervix en estadios tempranos no da síntomas. La única forma que nosotros podemos hacer diagnóstico tempranamente es a través de un Papá Nicolau o citología cervical que va a dar la primera voz de alerta y me va a llevar a esa paciente a hacer un estudio más profundo que es la colposcopía biopsia. La biopsia es quien me da el diagnóstico. O sea, yo puedo tener un cervix que macroscópicamente yo lo veo bien, pero puede estar enfermo desde el punto de vista celular, que haya invadido inclusive. Entonces ya cuando tengo síntomas, que la paciente generalmente acude porque tuvo relaciones sexuales y sangró, porque siente dolor, porque le ha crecido el vientre, entonces ya lamentablemente cuando da síntomas es porque tenemos un estadio muy avanzado y nosotros realmente no queremos encontrarlo así. Y está pasando, o siempre ha pasado hasta el momento, que lo encontramos más en estadios avanzados precisamente por eso. Porque ya cuando la paciente acude al médico, a su ginecólogo, es porque ya tiene uno de estos síntomas. Y ya tenemos un estadio avanzado que muchas veces ya no tenemos el chance ni siquiera de cirugía, sino que esa paciente pasaría a tratamiento paliativo con quimio, radioterapia. Pero la idea principal es que se detecte el cáncer en estadios tempranos de la enfermedad porque tengo un índice de curación de un 100% cuando detecto tempranamente. Doctora, cuando se detectan de manera temprana, ¿cuál es el tratamiento que se aplica en estos casos? Y quiero también preguntarle, por ejemplo, por el momento que estamos viviendo de COVID, son pacientes muy vulnerables a cualquier infección o algo, el que tiene, ¿cómo se maneja? Porque todas las clínicas están repletas de personas con COVID. Así es, así es. Bueno, el sistema inmunológico, sin lugar a duda, es el precursor. O sea, cuando una paciente tiene una infección por el virus del papiloma humano, su sistema inmunológico es el encargado de eliminar ese virus. Si una paciente tiene un sistema inmunológico deprimido, por ejemplo, las pacientes que son HIV positivo, que tienen el sistema comprometido, entonces a esa paciente le da mucho más dificultad eliminar el virus. Si tengo la infección persistente y me desarrolla el cáncer, lamentablemente la paciente va a evolucionar muy rápido porque tengo un sistema inmunológico comprometido. El cáncer en sentido general viene a traer, a sumar el COVID, viene a sumar más problemas porque obviamente la paciente que tiene cáncer generalmente tiene su sistema inmunológico comprometido. Entonces esa es la razón por la cual tenemos que tener mucho más cuidado. Ya cuando nosotros tenemos un cáncer in situ, por así decirlo, que es un cáncer que no me ha traspasado la membrana basal, por ende no ha hecho ningún tipo de invasión, esa paciente hacemos procedimientos tipo conoasa, es un procedimiento quirúrgico en donde voy a cortar un espacio o un trayecto del cervix y entonces me va a decir hasta dónde me ha llegado ese cáncer. Si es únicamente in situ y no tengo cómo seguir tratándolo quirúrgicamente, entonces la paciente entra a histerectomía y luego la biopsia me va a determinar qué tanto se extendió. Pero con un carcinoma in situ y una histerectomía, la paciente puede estar curada. Ya cuando hay invasión, entonces el proceso de histerectomía es un mayor procedimiento. Aparte de la histerectomía, tenemos que hacer toma de muestra de ganglios pélvicos para ver el grado de invasión. En los cánceres, sobre todo para el tratamiento posterior de quimioterapia, radioterapia, es muy importante saber el grado
de invasión y el grado de esos ganglios, si están afectados o no están afectados. O sea, el compromiso del espacio linfovascular se conoce ya técnicamente en medicina. Entonces eso nos da una idea de si la paciente va a requerir o no quimio, radioterapia o se queda con la histerectomía solamente. Cuando usted, doctora, habla de invasión, ¿significa que va migrando a otros órganos? Exactamente. En cáncer de cervix nosotros tenemos diferentes vías de diseminación. Cuando hablamos de vía de diseminación son las vías que utilizan las células malignas para transportarse a otros órganos. En cáncer de cervix, como tengo delante del cervix, tengo vejiga, detrás tengo lo que sería el recto, abajo tengo vagina. Entonces, ¿qué hace el cáncer? Afecta esos órganos que están más cercanos a él. Hay una contaminación o una diseminación por continuidad y los primeros órganos que se afectan en el cáncer de cervix son precisamente eso. O me afecta tercio superior de vagina o se va para atrás, se va afectando el recto o me afecta vejiga o hace metástasis ya al útero como tal o una metástasis a distancia que sería ya un grado 4, un estadio 4 de la enfermedad. Doctora, yo tengo unas preguntitas que recogí y entre ellas está de cuál es la edad que de más riesgo para sufrir esta enfermedad. Ok. Mira, Saskia, esa respuesta tiene mucho que ver con el inicio de la vida sexual. El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. Por ende, si una paciente inicia su vida sexual más tempranamente, entonces tiene mayores riesgos. Pero si esa paciente, a pesar de que inició tempranamente, tiene múltiples parejas sexuales, entonces también suma más riesgos. He sabido que cuando una persona tiene un contacto sexual, comparte la historia sexual de esa persona. Entonces se va haciendo un círculo vicioso que tal vez hace su primera infección en los primeros 2 años de inicio de vida sexual. Si se inició a los 14, 15 años y esa persona tiene varios contactos sexuales, pues yo puedo tener un cáncer a los 20 años de esa paciente. Depende mucho de la vida sexual y del comportamiento que tenga esa persona y de cómo se comporte también su pareja. El virus del papiloma humano se transmite sexualmente y no solamente afecta genitales de la mujer, sino que también podemos tener cáncer de pene asociado al virus del papiloma humano, podemos tener cáncer de laringe asociado a esto. Y son muchas de verdad las repercusiones que pueden tener. Como edad promedio, podríamos decirte entre la segunda y tercera década de la vida, comienzan más los procesos infecciosos, o sea que tú puedes tener la mayor cantidad de cáncer tomando en consideración la primera infección hasta la aparición del cáncer, la tercera, cuarta década, para ya tener instalado un cáncer. Los casos que hemos visto y cada vez lo vemos en personas más jóvenes son esas niñas que se inician 13, 14 años, que tienen también promiscuidad y que tienen múltiples contactos sexuales. Hemos tenido casos de niñas de 20 años con cáncer ya en estadio 3, 4. Qué pena. ¿Ana Melda? Bueno, yo quería saber si hay, por ejemplo, en el caso de próstata, hay mientras más joven es el hombre, más agresivo es el cáncer. ¿Sucede igual con la mujer? No. En este caso varía mucho el tipo de cáncer. Nosotros tenemos diferentes tipos de cánceres en el cervix. Los más frecuentes son los llamados carcinomas epiteliales, que son los que vienen de afuera del cervix, y los que vienen del endometrio, que son los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas tienden a ser un poquito más agresivos. También va a depender de la cepa que va a ocasionar el cáncer. La cepa 16 tiende a tener un proceso todavía un poco más agresivo que la cepa 18, pero con relación al tipo histológico,
dependiendo de si son células claras, si son de epiteliales, si son adenocarcinoma. Entonces, los adenocarcinomas crecen con mucho más frecuencia, más fácil. No depende Doctora, de la edad. siga, continúe, No complete. dependería de la edad porque va a depender mucho del tipo histológico, o sea, después que hacemos la biopsia, de ponerle nombre y apellido a ese cáncer, por así decirlo. Los adenocarcinomas son los más agresivos, los de células claras también, el tipo de diferenciación celular, por ejemplo, nosotros tenemos grado de diferenciación celular que va a depender de si esa célula resultante final de ese cáncer es muy parecida a la que le dio origen o es poco parecida. Entonces ahí hablamos de bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Cuando tenemos un cáncer, por así decirlo, un adenocarcinoma pobremente diferenciado, esos son tipos de cánceres muy agresivos que responden muy mal a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Y entonces, dependiendo de esos datos, va a ser el pronóstico de la paciente. También depende del estadio. No es lo mismo tener una paciente en estadio 1, donde la supervivencia va a ser mayor, a tener una paciente en estadio 4, donde puedo tener metástasis ya a distancia. Doctora, una pregunta que me surge por un caso que conozco, ya ella falleció. Este señor se hacía supuestamente el Papa Nicolau, las pruebas todos los años, esposa de un médico. Y de repente que tiene cáncer del cuello uterino. Y ella lo ignoraba y ella se hacía su chequeo anual. ¿Puede darse ese caso, doctora, que haya un salto como tan drástico? Si usted se realiza los exámenes, como que al otro año usted vaya y le diga, mira, usted está ya en etapa 4. Bueno, pero la visión macroscópica te puede dar algún tipo de idea. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos Papa Nicolau que dicen que está todo bien y sin embargo yo estoy viendo un cervix que está afectado y yo digo, no, pero es que yo voy a hacer una colposcopía, voy a tomar una biopsia porque no es. A veces el cuello uterino ya cuando está afectado, la descamación celular no es la misma. Entonces pudiera existir alguna alteración en ese tipo. También puede ser el tipo de Papa Nicolau que se realice la paciente. Tenemos Papa Nicolau convencionales que tienen menos certeza diagnóstica o no diagnóstica, porque el Papa Nicolau no da diagnóstico, nos da una idea, porque como la muestra que se toma es celular, entonces lo que me reporta un Papa Nicolau son células anormales. Un Papa Nicolau no me va a dar nunca el diagnóstico de un cáncer, me va a dar células anormales, sugestivas de algo. Entonces, quien hace el diagnóstico es la biopsia. Entre un Papa Nicolau convencional y un Papa Nicolau ya de base líquida, que la gente también le llama Papa Nicolau profundo, pero es porque es un Papa Nicolau más específico, donde hace una captación específicamente de las células que quiere estudiar y me hace un extendido, una monocapa, en donde el que está leyendo la muestra entonces tiene más facilidad de hacer diagnósticos, de hacer un pesquisaje más certero. Y esa paciente tiene un mayor índice de que se le haga un diagnóstico más temprano. Pero tiene que ver mucho eso, tal vez el tipo de muestra que se le tomó, el tipo de Papa Nicolau, aunque también existe un vínculo muy estrecho entre esas pacientes que tienen un Papa Nicolau un año anterior normal, generalmente está vinculada a la cepa 18, que son de agresión muy, de crecimiento muy rápido. Cuando existe un cáncer de este tipo, se asocia entonces con una de estas cepas. Increíble. Yo quería saber, yo sé que nos estamos yendo, pero quería saber antes de irnos si la alimentación juega algún papel tanto en la sanación, de sanación o de producción de eso. Mira, yo pienso que
el mejor tratamiento de cada persona, o sea, eso está vinculado en todo y es la forma en cómo nos alimentamos. De la forma de cómo nos alimentamos va a depender nuestra salud. Si nos alimentamos mal, nuestra salud va a estar mal. Si nuestro sistema inmunológico desciende o baja, entonces puedo infectarme y ser recurrente con muchas infecciones y obviamente sí está relacionada, al igual que la vida sedentaria. Hay que hacer ejercicio, hay que promover la vida saludable y como comemos, así mismo pues proyectamos. Entonces, realmente sí tiene mucho que ver. Y no solamente con el cáncer, sino en sentido general, nuestra salud cardiovascular, diabetes, o sea, no solamente cáncer. Doctora, ¿dónde podemos considerar, dónde llamar, cómo ubicarla para esos exámenes que son tan necesarios para conservar la salud? Porque a veces nos olvidamos. Por eso es que hay médicos y hay personas que dicen, tome su día de cumpleaños para que visite todos los médicos, aunque es un poco desagradable, ¿verdad? Pero es para que se recuerde. Así es. Realmente debemos de tomar ese día próximo al cumpleaños para que a uno no se le olvide, porque te pasan tiempo. A veces una paciente me llega y, ay, pero yo tenía tanto tiempo que no venía, y cuando viene a ver, sí, yo te vi el 2018, fue la última vez. No, sí, fue el 2018 que te vi. Todo lo que está escrito es lo que vale. Y le pasa a uno el tiempo muy rápido, entonces tenemos que sacar el tiempo para nosotros cuidarnos. Nosotros estamos en Clínica Abreu, en la suite 105, en el consultorio D. Estamos en el centro, en Naco, en Braca, y estamos también en el Hospital de la Mujer Dominicana, Maternidad de la Mujer Dominicana. De hecho, hoy estuve muy motivada porque estuvo por allá la primera dama, y en donde se está implementando la prevención de cáncer de cervix y cáncer de mama. Nos están dando un apoyo increíble porque realmente esas cosas valen mucho la pena. Esa población, sobre todo, que no tiene acceso a muchos recursos económicos y que nosotros debemos de llegar a ellas. Entonces, realmente se está trabajando mucho. Esperamos tener estadísticas bien a favor y que podamos llegar a esas pacientes tempranamente. Así es. Pues muchísimas gracias a la doctora Ruth Villegas, quien es ginecóloga y a la vez canceróloga, por este tema, por habernos aclarado un poco este tema. Son muchos los temas que tenemos que hablar con ella, porque también así tengo que admitir que somos muchas las mujeres dominicanas que somos descuidadas, que no nos acordamos de las cosas hasta que no nos suceden o alguien en nuestro entorno ha pasado por una situación similar. Sin embargo, hoy usted ha sido muy clara y nos ha dilucidado mucho el tema. Así que lo agradecemos inmensamente, sobre todo que nos haya dado el tiempo para ello. Así que muchas gracias, doctora. Un placer enorme. Usted sabe que la quiero muchísimo y que para mí es un placer. Yo más, doctora. La señora Ana también la cogemos por acá y estamos para sus órdenes. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó.